alumnas, vamos a continuar hoy las clases sobre Martin Heidegger, sobre la línea de la fenomenología que os decía que tiene que ver con la existencia temporal, con la existencia en cuanto que es en el tiempo, que es la que desarrolla Martin Heidegger. Habíamos hablado al respecto en la clase anterior, sobre el sentido de su proyecto de análisis de la existencia. Ontología existenciaria es como se llama el proyecto este, y que desarrolla en Ser y Tiempo. Y os había dicho que de lo que se trata es de analizar universales de la existencia. Porque que el sujeto pues, sea un sujeto concreto de carne y hueso no quiere decir que, en fin, al no ser un sujeto abstracto, al no ser un ego trascendental como en Husserl, pues que todo lo que se refiere a él sea relativizable, sea contingente, ¿no? Hay universales. Es decir, características universales de la existencia que se atribuyen a cualquier ser humano de carne y hueso, sea de una cultura, sea de otra, o sea de una época, sea de otra. Entonces, estos universales de la existencia, las características universales de la existencia, las llama Heidegger existenciarios. Estuvimos analizando un existenciario fundamental que organiza Ser y Tiempo, que es el ser en el mundo, con guiones, porque ya os dije que siempre que Heidegger intenta analizar un tema filosófico desde el punto de vista del lenguaje cotidiano, y esto está muy presente en su pensamiento, pues para decirle al lector que está utilizando un término cotidiano en un sentido más filosófico y que está extrayendo la filosofía que hay ahí debajo en el uso del término, pues lo pone en cursiva o entre comillas o pone guiones, ¿no? Esto por si alguna vez leéis algún texto de Heidegger, ¿no? Bueno, ser en el mundo, que el ser humano pues no está en el mundo como el agua en el vaso, ¿no? Sino que habitamos, y esto es una experiencia fenomenológica. Habitamos como en el sentido de que estamos familiarizados con, ¿no?, el mundo en torno y lo vivimos como un mundo de sentido. Voy a hablar ahora de otros rasgos, otros existenciarios de Ser y Tiempo, muy por encima, porque la filosofía de Heidegger es bastante profusa, ¿no?, bastante compleja y nos llevaría mucho tiempo, ¿no? Pues es ineludible resumir mucho y referirse simplemente a algunos aspectos introductorios. Siempre nos quedaremos aquí en una introducción a otro existenciario, digo. Pues me voy a referir al existenciario que explicita que la existencia del ser humano es proyecto. Al ser humano lo llama Heidegger ahí Dasein. Dasein se escribe en alemán, ¿no?, porque está jugando con la terminología. Si decimos ser humano, ¿no?, pues vinculamos de un modo espontáneo ese término con una visión esencialista del ser humano, que es la que hemos recibido por educación y en nuestra tradición. Inmediatamente pensamos en el ser humano como teniendo una esencia, una naturaleza fija, parmenidia, estable, ¿no? Pero el ser humano, habíamos dicho, no tiene una naturaleza. Si tiene una naturaleza es la consistente en preguntarse acerca de su ser. No se puede decir que su ser sea un conjunto de características genéticas o cualquier otro rasgo, porque el ser humano se puede volver reflexivamente ante eso siempre y preguntar,
eh, en realidad lo que caracteriza al ser humano en la existencia es que él mismo es una interrogación viviente, ¿no? Pues como decía, para utilizar un término que no lleve a confusiones, emplea el término Dasein, que significa en alemán existencia. Y de este modo, pues no es que se esté refiriendo a un ser distinto del ser humano, sino que lo está llamando de otro modo para, digo, resignificar su sentido y mostrar, llamar la atención sobre el hecho de que esto que estoy diciendo, que no tiene una naturaleza esencial, sino que su ser consiste en el anhelo de ser, en hacer por ser. El término Dasein, el término existencia, si utilizamos también el latín ec, ¿no? Guión, existencia, ya nos dice algo acerca del carácter de esta, de la existencia, ¿no? La existencia es estar ahí fuera. Ec, fuera, existencia, estar, ser. El término mismo ya indica que se trata de un estar ahí fuera. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se considera de un modo esencialista al ser humano, pues se parte de la idea de que tiene una naturaleza fija que está en potencia siempre y que está pasando al acto cada vez que hacemos algo, cada vez que actuamos, cada vez que pues nos desarrollamos en la vida. Entonces, diferencia siempre entre esencia, por un lado, que pertenece a todos los seres humanos y que está ahí contenida y pasando continuamente a la existencia, y esta existencia como el acto de realización de la esencia, ¿no? La idea de que la existencia es estar ahí fuera significa que no tenemos una esencia previa a una realización efectiva en la existencia. Quiere decir que nosotros somos esa realización efectiva en la existencia, ¿no? Por ejemplo, alguien diría yo, es que soy poeta por esencia, ¿no? Y heideggerianamente se le podría decir, bueno, pero eso, si no escribes poesía, si no muestras en tu hacer, tu ser poeta, pues no me vale, ¿no? Porque no es que alguien tenga en potencia ahí el ser poeta o el ser filósofo o el ser, sino que se ejerce el ser poeta o se ejerce el pensar o se ejerce el tener esta profesión o tener la otra o ser así o ser asá, ¿no? Somos el ejercicio mismo de ser. Y ese ejercicio mismo de ser está en el acto mismo, aquí. Y se puede decir, bueno, yo no soy algo previo a esto, sino que soy este que se la está jugando en el mismo proceso de ejecución de su existencia, en el desarrollo mismo de su existencia, en el hacer mismo, se está jugando su ser. La existencia también implica que, como ya había adelantado y entramos en el tema, que el Dasein, utilizo ya el término para referirme al ser humano, que el Dasein, ¿no? Es proyecto. Si el Dasein, si el ser humano es su deseo, su anhelo de ser, si es su proyecto de ser, pues entonces siempre está lanzado hacia adelante en el tiempo, eh, anticipándose en un proyecto de sí mismo. Este proyecto de sí mismo se posee siempre, se tiene siempre en la existencia de un modo tácito. No es el proyecto que se deduce de la intencionalidad
consciente. Yo puedo proyectar ahora que voy a hacer esto o lo otro hoy o mañana o el año que viene. Pero no se refiere Heidegger a este tipo de proyecciones, ¿no? Porque estos son proyecciones racionales, temáticas, tematizables, conscientes. Hay siempre en la existencia un proyecto, por así decirlo, ¿no? Por entendernos, inconsciente. Por el hecho mismo de existir, ya estamos previamente a la conciencia, prereflexivamente, proyectándonos en un modo de ser. Quiere decir esto que nos estamos haciendo de un modo determinado y que por tanto estamos encauzando nuestra existencia hacia un horizonte futuro, un horizonte. El proyecto de ser que yo soy, que cada Dasein es, no tiene una meta clara, no tiene una meta completamente definida, es decir, no tiene una meta con objeto, con un objeto concreto, porque es un proyecto comprensivo que tiene que ver con un modo de ser, no con algo concreto que se hace o algo preciso que se lleva a cabo. Entonces, el modo de ser es el horizonte en el cual se realizarían, pues, tales acciones o tales desarrollos vitales, ¿no? Pero ese modo de ser no tiene un objeto como fin, sino que tiene como un horizonte vago, confuso, que sirve de proyección. Como si yo miro al horizonte, ¿no? Y en fin, estoy observando ahí, eh, pues, a la Tierra entera, ¿no? En una proyección y el fondo aparece ambiguo, ¿no? Pues si esto lo trasladamos a la existencia, quiere decir que yo de alguna manera ya me comprendo en ella, lanzado hacia un futuro en el que me voy a hacer de un modo determinado. Esto lo experimento. No es necesario que lo tenga en mente, que sea consciente, ¿no? Y, y el fondo es un horizonte porque no tiene metas concretas, sino la condición de posibilidad de esas metas concretas, ¿no? Bueno, siempre estamos proyectados hacia adelante, somos un proyecto, ¿no? En ese proyectarnos hacia el futuro, pre-racional, pre-reflexivo, existencial, ¿no? Como digo, insisto en eso, en ese estar lanzado hacia el futuro, haciéndonos, partimos del pasado ya, porque el pasado está constituyendo nuestra propia proyección hacia el futuro. Eh, la proyección hacia el futuro no se realiza desde una decisión libre de presupuesto, se realiza ya desde un condicionamiento previo que recibimos por el hecho de pertenecer a una historia, ¿no? A nuestra historia, a la historia que somos nosotros. Entonces, el pasado hace las veces de una precomprensión, ¿no? Que está condicionando, que está determinando al presente desde el cual me estoy proyectando. Hay, por tanto, un enlace entre los tres momentos, o dice Heidegger, los tres éxtasis temporales, pasado, presente, futuro, ¿no? En el presente siempre me estoy proyectando hacia el futuro, en un modo de ser. Y ese proyectarme siempre se realiza sobre la base de una precomprensión previa que viene de mi pasado. Fijaos, esto quiere decir que aquí ya hay un elemento importante para la reflexión, que el ser humano, el Dasein, en su existencia, tiene un fondo de oscuridad, porque si está en su autocomprensión, en su hacerse a sí mismo,
está lanzado hacia el futuro, sobre la base ya de una precomprensión. Quiere decir que el Dasein no puede ser consciente, no puede hacerse cargo, no puede hacer tematizable todas las precondiciones sobre las cuales se yergue su existencia. Esas precondiciones están en nosotros como un sustrato de existencia que incluso actúa cuando nos preguntamos cuál es ese sustrato y queremos analizarlo. Está ahí actuando. De tal forma que él no puede ser esclarecido. Siempre es un fondo de oscuridad que pertenece al ser humano, como el silencio acompaña al sonido. Podríamos imaginar una habitación oscura, ¿vale? Y en esa habitación colocamos ahora una lámpara y la encendemos. Se proyecta, ¿no? Proyecta esa lámpara una luz, ¿no?, hacia un lado de la habitación. Entonces se ve iluminado, ¿no?, una franja, un sector de ese espacio. Pero el resto del espacio está oscuro. Hay un sector iluminado solo a condición de que haya otro oscuro. La luz siempre se yergue sobre la oscuridad. Nuestra comprensión de nosotros mismos, haciéndonos, se yergue sobre esta oscuridad que es la precomprensión existencial que siempre portamos, que nos sirve de sustrato, de base. Si ahora en la imagen esta que he presentado cambiamos, ¿no?, la lámpara, pues la movemos, ¿no?, pues la proyección de luz se dirige hacia otro sector de la habitación. Ha cambiado la iluminación despacio, pero se ha movido también, se ha desplazado también el ámbito de la oscuridad. Quiere decir que aunque cambiemos nuestra mirada, aunque cambiemos la dirección de nuestra observación, atención, dirección de conocimiento, etcétera, pues iluminaremos distintos sectores de la realidad, distintos sectores de la existencia, pero siempre a condición de que esa proyección repose sobre un ámbito que la condiciona, que es oscuridad, que es una imposibilidad de esclarecimiento completo, ¿no?, que se está dando en nuestro fondo, en cada comprensión concreta. Esto es muy interesante a mi juicio, ¿no? Porque os acordáis que cuando vimos a Nietzsche, cuando hablaba de la muerte de Dios, estuvimos comentando que se refería a no simplemente a la no existencia de Dios, ¿no?, que esto no tiene, que ahí no está el peso del asunto, sino que se trata de la caída de los fundamentos, de que la realidad tiene un fundamento último, ¿no?, estable, fijo, parmenidio, que se puede actualizar y que es representable, que es pensable, que es presentable ahí en descripciones, etcétera, ¿no? Esa es la muerte de Dios. Pero quiere decir, ya en Heidegger, que la existencia humana no reposa sobre un fondo que es un fundamento estable, ¿no? Que nuestro fondo se hunde en un abismo. Abismo, en alemán se dice Abgrund, que es un término que se puede separar en dos. Grund significa razón, fundamento, y ab es una partícula negativa, ¿no? No fundamento, Abgrund, falta de fundamento. En lenguaje cotidiano, abismo. La existencia del ser humano es un abismo, en el sentido de que si yo trato de explicar qué soy,
qué hago, qué anhelo, etcétera, puedo aclararme hasta cierto punto. Puedo aclararme hasta allí, hasta donde llega mi conocimiento de mi propia intencionalidad, de mi conciencia, etcétera, pero si nos hundimos en el proyecto existencial que yo ya soy, pues ahí yo no soy un comienzo, sino que yo ya soy comenzado por una base que me pertenece a mí, pero que no es consciente, que no es racional, que no es reflexiva y que es una oscuridad de fondo. Si la miro no encuentro ahí ninguna razón de fondo. Es decir, bueno, es que yo hago la existencia así, ¿por qué? ¿No? Y hay una respuesta ahí, ¿no? Podéis, se puede aclarar así, se puede preguntar a un ser humano por qué actúas así, por qué eres así, ¿no? Y puede ir contestando y le seguimos preguntando, ah, bueno, ¿y por qué? ¿Y por qué esto otro? ¿Y por qué miran las cosas de este modo? Etcétera. Y llegará un momento en que dirá, mira, yo qué sé, no lo sé, pero porque hay un fondo ya del cual surgen nuestras intenciones, nuestras proyecciones concretas, que no es un yo subjetivo con intenciones y proyectos conscientes, sino que es un proyecto existencial que surge de la oscuridad de la existencia. Esa es la clave, ¿no? Por eso, cuando se dice aquí el Dasein, la existencia es un proyecto. Bueno, en esto hay que permanecer, hay que insistir, hay que profundizar, porque no significa simplemente lo que nosotros podríamos decir acerca del tema desde el sentido común cotidiano. Desde un punto de vista cotidiano, pues un proyecto, pues algo que surge de mi intencionalidad, ¿no? No, se quiere decir aquí que el proyecto ese no surge de mí, sino que me precede a mí, que yo soy en ese proyecto. Existiendo siempre, yo ya he sido comenzado, de alguna manera. Os voy a poner una imagen para que entendamos lo que hay aquí debajo, que es la noción heideggeriana de ser en la facticidad de la existencia, o ser arrojado, Geworfenheit en alemán. Este es un concepto que se trata mucho en el primer Heidegger cuando se lo analiza. Somos arrojados en la existencia, estamos arrojados. Geworfenheit. ¿Qué quiere decir esto? Imaginad que pertenecemos todos a un escenario, ¿no? Y que estamos ahí desarrollando cada uno un papel determinado en un guión, ¿no? Y en fin, y que cada uno lo que estamos haciendo en nuestra vida en realidad es algo que no hemos pensado nosotros, sino que forma parte de un guión que está ahí, ¿vale? Imaginaros que en un momento determinado, pues abrimos los ojos, nos percatamos de que estamos en una representación, de que estamos en un teatro. Nos damos cuenta entonces de que estamos siguiendo un guión. Lo más importante es que nos damos cuenta de que estamos sobre un suelo que no hemos decidido nosotros. Nos damos cuenta de que es como si en la existencia hubiéramos sido arrojados a ese escenario, de tal modo que en la vida cotidiana, en la existencia cotidiana, estamos inmersos en una especie de guión y no somos conscientes de que en realidad desarrollamos esa existencia sobre un fondo que nos resulta extraño y que nos deja perplejos, porque si nos extrañamos y miramos a ese fondo,
pues nos llevamos, ¿no?, la perplejidad de que no lo hemos elegido nosotros, sino que somos en él. No quiere decir esto que somos marionetas en un no, 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 no es esto, sino que si ahora entendemos ese fondo de teatro de la imagen, ¿no?, como la existencia misma, ¿m? Mediante esta analogía, pues quizás entenderemos que podemos percatarnos de nuestra existencia si reparamos en ella, si nos detenemos, ¿no?, en el tráfago, en la prisa cotidiana, etcétera, si nos detenemos, ¿no?, y volvemos reflexivamente, ¿no?, hacia nosotros mismos, digo, pues nos podemos percatar de que ese fondo de existencia no lo hemos generado nosotros, sino que es nuestro suelo al cual pertenecemos. Y esto es bastante fuerte, ¿no?, porque desde la modernidad, desde el principio de la modernidad, desde Descartes al menos, se viene pensando que el sujeto construye al objeto, es decir, a la realidad, que el sujeto es el centro de lo existente, porque sus interpretaciones y sus proyecciones generan a la realidad misma o el sentido de la realidad misma, ¿no? El sujeto es, por tanto, el fundamento de lo real. Esto es bastante importante, bastante significativo. Y lo que viene a decir Heidegger con esto es que no. El sujeto no es el fundamento de la realidad, sino que el sujeto está inscrito en la realidad, siendo esta realidad existencia, devenir de la existencia. No somos dueños entonces de nuestra existencia de un modo eh, consciente, racional. Esto no quiere decir que estemos entregados a un destino o a una fuerza que no eh, seamos nosotros mismos, sino que nuestro fondo, que somos nosotros mismos, ¿no?, es indisponible. No es un fondo que puede ser dirigido a conciencia, ¿no? Os voy a poner un ejemplo último, a ver si entendemos esto. Es un ejemplo un poco tonto, ¿no?, pero entre nosotros nos entendemos, ¿no? Eh, Me gusta poner ejemplos tontos, como sabéis, porque quizás en ellos se expresa lo más complejo filosófico y hay que traerlo a lo más cotidiano. Imaginaros que alguien está solo en una habitación, bueno, en eh, eh, en el retiro este, en el confinamiento por la pandemia, y está solo y dice, bueno, oye, hace tiempo que no me enamoro, ¿no? Hará un montón de años. Sí. Y que bueno, que ya puede salir, que ya ha terminado el confinamiento y entonces decide, él solo ahí dice, pues bueno, pues me voy a enamorar esta noche. Y entonces, ¿no?, con esa decisión, pues sale y eh, va a un pub o luego a una discoteca, etcétera, y al final dice, ah, sí, bueno, pues va a ser de esa persona, de la que veo ahí, ¿no? Bueno, ¿esto qué? Pues no hace gracia, ¿no? ¿Por qué? Porque es absurdo. Uno no puede, no puede determinar, ¿no?, así conscientemente que se va a enamorar. ¿Por qué no? Porque eso te ocurre, eso te sorprende, eso no pertenece a tu decisión. ¿M? Uno lo que puede hacer es preparar las condiciones para que ese acontecimiento, si es que ocurre, tenga lugar. Y preparar las condiciones es, por ejemplo, salir, porque si se queda uno en la habitación, pues a lo sumo se puede enamorar de sí mismo y convertirse en un narciso, ¿no? Pero eh, preparar las condiciones es ir a un lugar donde haya, pues, otros seres humanos, ¿no? Por lo menos. Y puestas las condiciones, ese acontecimiento puede tener lugar o no. Todos los grandes acontecimientos de nuestra existencia son parecidos. No los podemos determinar nosotros.
No puede decir uno, voy a pensar y ponerse a pensar ahora y voy a crear y ponerse a crear ahora. No, no, porque eso es como decir me voy a enamorar. ¿No? Es que ese acontecimiento tiene lugar sin pedirte permiso. Voy a tener una buena idea. Qué tontería, voy a tener una buena idea. Pues tendré una buena idea si me viene una buena idea. ¿No? Pensar que es lo más, fijaos, lo más próximo a nosotros, que lo que estamos haciendo ahora, es algo que no es determinable por nosotros. Nosotros podemos poner sus condiciones y decir, bueno, pues me voy a encender este cacharro, voy a hablar con los alumnos, estamos en la clase, etcétera, me voy a meter ahí. ¿Qué estoy haciendo? Poniendo las condiciones para pensar, ¿no? Pero si hay una buena idea, si hay algo que yo comprendo, si hay algo que me toca realmente, es porque estoy ahí inmerso en esas condiciones que hemos puesto. Y entonces fijaos bien, si tiene lugar una buena idea, es como si yo, ¿no?, la recibiera. Eh, no es que me venga de otro ser, no, me viene de mí, pero viene de un modo tal que yo no soy su generador consciente. Quiere decir que hay en la existencia humana una pasividad activa. Si oigo música, si me pongo a escuchar a Beethoven, por ejemplo, si quiero entender esa sinfonía, digamos que es la novena, pues me tengo que introducir en la escucha. Es decir, me tengo que dejar ser en esa escucha. Pero ese dejarme ser ahí, inmerso en, no es una pasividad nula, sino que precisamente cuando me dejo ser, en esa perspectiva, entonces soy máximamente activo porque me están surgiendo cantidad de emociones, ¿no?, ideas, impresiones, imágenes. Hay una actividad que no consiste en el resultado de la intención de un sujeto, de su conciencia, Hay una actividad que surge de la pasividad, del dejarse ser en la existencia. Esto ocurre con el ejemplo que hemos dicho, el enamorarse. Uno se deja ser en y solamente así puede ocurrirle que se enamora. Uno se deja ser en el trayecto de un estar preparando condiciones del pensar y se le puede ocurrir una buena idea. Uno se deja ser, ¿no?, en la vida, siguiendo, ¿no?, su precomprensión y solo así le pueden surgir, ¿no?, proyectos concretos. Aquí llegamos ya al nudo de la cuestión. Ser proyecto. Yo estoy arrojado hacia el futuro. Soy ese proyecto. Vale. Ese proyecto que yo soy, como hemos dicho antes, y lo vamos a profundizar ahora un poco, no es una intención consciente. Es aquello de lo cual surgen todas las intenciones conscientes. De alguna manera yo ya en la existencia, de un modo tácito, me estoy abriendo hacia el futuro, prereflexivamente. Si me dejo ser en esta precomprensión que es mi proyecto de ser, si me dejo ser ahí, entonces ocurre como en el enamoramiento. Entonces, estoy ahí preparando las condiciones para que me surja un proyecto consciente, que es un proyecto en otro sentido. Un proyecto no existencial, sino un proyecto ya reflexivo. Solamente si estoy inmerso ahí. Y al mismo tiempo, solamente si me dejo ser inmerso en mi comprensión hacia el futuro, puedo entenderla medianamente y puedo transformarla. Por eso que anteceda a mis decisiones no quiere decir que
o que sea indisponible no quiere decir que sea un destino que me esté a mí labrando la vida. No, quiere decir que no está sujeto a voluntad consciente, a intención consciente. Precede a esta, insisto, ¿no? Por eso estoy repitiendo mucho, pero es que es una cuestión que es muy escurridiza, se va de las manos y por eso, pues, eh, en fin, pues insisto mucho en ella, ¿no? Mm, mm, Solamente dejándome ser en la comprensión que yo ya soy, en el proyecto que yo ya soy, puedo darme cuenta de hacia dónde estoy dirigido, ¿m? Sin que yo lo sepa conscientemente, sin que yo tenga ninguna intención. Esa precomprensión que yo soy siempre la llevo conmigo, pero siempre está oculta, como esa oscuridad de la que hablábamos antes, que determina, ¿no? que acompaña a la luz. La luz es la conciencia, la intencionalidad, la oscuridad es ese fondo de existencia. Existimos normalmente, ¿no? Sin reparar en ese fondo de oscuridad que somos nosotros, pero no conscientes, y que nos dirige. Pero podemos detenernos en la existencia y percatarnos de que ese fondo existencial está ahí. Y entonces entramos en la posibilidad de comprenderlo, transformarlo, etcétera. Y también al dejarnos ser en él, ¿no? Al volver sobre él y dejarnos ser en él, es como entonces nos surgen proyectos e ideas concretas, ¿no? Bien, si queda algo aquí oscuro, que imagino que sí, ya lo comentamos después, después de la clase. Voy a avanzar un poco, ¿no? En Ser y Tiempo se analizan también, entre otras cosas, las condiciones de una existencia genuina, que hace que el Dasein, el ser humano, se haga cargo de este ser proyecto propio, ¿no? De tal manera que su existencia tenga un sentido genuino, ¿no? Y aquí, con genuino, pues desde el principio tengo que hacer una matización. No debe ser banalizado con la idea de una existencia auténtica. Tiene que haber, nos podemos servir de la noción de existencia auténtica, a diferencia de la inauténtica, como un camino para entender de qué se trata cuando hablamos de una existencia propia. Y este es el término que utiliza Heidegger, existencia propia. Sería una existencia, digo, para acceder a ella una existencia auténtica. Pero es que lo auténtico lo tenemos asociado con nosotros con tantas cosas, tantas banalidades, que no, que es mejor utilizar ese término simplemente como una escalera, que hay que tirar después de haber subido. La existencia propia sería la existencia que se hace cargo de sí misma. ¿Eh? ¿Veis? No exactamente lo auténtico porque hoy se le dice auténtico a muchas cosas, ¿no? Eh, ¿Qué es hacerse cargo? La existencia propia es la que se hace cargo de sí misma. ¿Qué es hacerse cargo? Es lo que hemos dicho, ¿no? De volver sobre esa oscuridad sobre la cual se yergue mi existencia. La luz que yo proyecto siempre está sobre esa oscuridad, pero normalmente yo no me percato de ella y por eso creo ingenuamente que soy el conjunto de proyectos concretos, proyectos conscientes. Y en realidad esos proyectos conscientes e intenciones concretas que surgen de mí están determinados por ese suelo de oscuridad. Si no me hago cargo de ese suelo, de la existencia que yo ya soy, pues no me hago cargo de mí. Me tengo que hacer cargo de ese subsuelo. ¿Y cómo? Bueno, hay
un modo de hacerse cargo de esto que es el empuñarse a sí mismo. Es un término hermenéutico, es un término interpretativo que nos sirve para aprehender con esta intercalada lo que aquí se quiere decir, ¿no? Eh, porque según Heidegger hay conceptos, hay nociones que no se esclarecen mejor más que con el lenguaje cotidiano, ¿no? Si analizamos, como he dicho al principio, pues el fondo filosófico que este tiene. Empuñar un proyecto, empuñarse a sí mismo. No es tenerse, no es ser dueño de sí, ¿no? Es un apropiarse de sí mismo en el sentido de tocarse a sí mismo. Eh, aprehenderse a sí mismo, ser consigo mismo. Bueno, pues la existencia propia tiene lugar cuando nos detenemos, volvemos a ese fondo, lo aprendemos, lo empuñamos. El no empuñar la existencia sería la existencia impropia, que corresponde a la existencia inauténtica con la que podríamos pues, empezar a andar para captar el sentido profundo de este asunto, ¿no? Y hay muchos parágrafos en los que Heidegger analiza la existencia impropia, cómo tiene lugar. La vincula siempre a la existencia que llama existencia en el uno. En alemán, Mann. El uno es la existencia en lo común, en el sé anónimo. Ahí somos todos en un colectivo y ya hemos recibido un modo de ser que viene de la tradición, del poder, etcétera, y aunque creamos que ahí somos dueños de nuestra existencia, estamos entregados, ¿no?, a una existencia preconcebida por estos poderes, por esta tradición, etcétera. Ahí no nos hacemos cargo, según Heidegger, de nuestra existencia. Somos inauténticos. Bueno, ya sabéis cómo hay que emplear el término este, como una escalera que hay que tirar después de haber subido. Estamos ahí, no con nosotros mismos, sino entregados a un movimiento anónimo que nos dirige inconscientemente, ¿no? Y entonces Heidegger, como decía, dedica bastantes páginas a analizar cómo está constituido ese uno, ese man, esa existencia inauténtica, esa existencia impropia. Hay tres rasgos que destaca. Uno es, y utiliza el lenguaje cotidiano, ¿no? Porque este es, como digo, el medio que él considera más apropiado, ¿no? Extraer el fondo filosófico que hay en el lenguaje cotidiano. Un rasgo de la existencia impropia es las habladurías. Las habladurías es la existencia en lo que se dice. Ahí no estamos con nosotros mismos, sino que nos estamos dirigiendo por lo que anónimamente se dice, que eso no lo dice alguien cualquiera, alguien en particular, sino es un rumor de fondo que no tiene sujeto. Por ejemplo, en las redes, alguien empieza a decir algo, otro le contesta, otro recibe esa información y la transforma. Al final, ¿no?, es un conjunto, un movimiento conjunto que se despega ya de los sujetos, de las voluntades y de las intenciones de los sujetos y que empieza como a marchar por sí mismo, ¿no? Entonces, eso que se dice ahí no es ni lo que dice uno, ni lo que dice otro, ni tampoco la suma
de lo que dice cada uno, sino que es lo que anónima, de un modo anónimo, se ha destapado ahí como, se ha lanzado ahí como una fuerza ciega que ya no tiene ningún sujeto y que tiene un movimiento que no nos pertenece a ninguno y que nos absorbe a todos y nos devora a todos. Al final, ese sé anónimo que empieza con lo que decimos cada uno, se convierte finalmente en algo que retrocede hacia nosotros y nos devora. Y vivimos en ese sé, aceptando de ese se dice, pues las interpretaciones, los puntos de vista, las opiniones, como si fuesen nuestras. La existencia propia tendría que volver sobre sí misma y decir, hombre, es que al estar sobre este sé, esto lo he concebido yo, pues me estoy dando ahora cuenta de que no, de que esto lo he dado yo por evidente que es mío, pero en realidad yo no lo he decidido ni lo he pensado alguna vez, sino que lo he recibido en el magma anónimo al que pertenezco. Y me estoy dando cuenta ahora por primera vez. Bueno, vale, pues al hacerme ahora cargo de mi existencia, puedo rechazar eso si es una opinión que no me gusta o acogerme a ella, pero ya de un modo propio. Es decir, bueno, vale, no lo he elegido yo, pero me parece buen punto de vista, buena dirección. En ese momento ya es la mía una existencia empuñada, ¿no? Y ya vinculada a mi libertad. Pues yo acojo o no acojo un determinado punto de vista del man, ¿vale? Pero en el man, en el uno, se vive en el sé. Y ese sé devora a la existencia y la convierte en una existencia inauténtica, en una existencia impropia. Fijaros lo que hay aquí, ¿no? Para pensar, ¿no? ¿Qué plataforma hay aquí en la filosofía para pensar sobre el presente, ¿no? ¿Cómo estamos en un presente en el que se despegan inercias anónimas muy poderosas, que tiene que ver con, por ejemplo, el surgimiento pues, de las nuevas tecnologías de la comunicación, ¿no? Pero esto ocurre en todas las épocas, según Heidegger, ¿no? Es decir, esto es un universal humano. En la existencia pública, en la existencia común, siempre estamos entregados a la existencia impropia, de la cual tenemos que despegarnos a base de volver sobre nuestra propia existencia, sobre ese fondo, ¿no? y aprehenderlo, empuñarlo como existencia propia. Vale. Otro rasgo de la existencia impropia en el uno es la que llama avidez de novedades. Consiste en la actitud, en ese mundo anónimo, tendente a considerar como valioso solamente lo último, lo nuevo. Es como cuando, por ejemplo, y eso seguro que lo veis, por eso utilizo el ejemplo, es muy próximo a nuestro mundo vivencial, ¿no? Esto creo que lo vemos todos, ¿no? Pues hay cierto tipo de personaje, ¿no? Que se hace el interesante con nosotros y que va de guay, ¿no? Por entendernos, va de auténtico, ¿no? Y entonces pretende haber leído todas las cosas últimas. Y se sabe, de hecho se sabe, ¿no? Un montón de títulos de todo lo último que ha salido, de lo que salió ayer, ¿no? Pero ¿sabéis cuántos libros salen? ¿Cuántos títulos hay al año? Pues si es que al año habrá miles de títulos nuevos en España. Y en Europa, ¿cuántos, no? Es decir, quiere decir eso que todos los títulos, que todos esos textos, todos esos libros, ¿no?
son tan valiosos como para que merezcan toda nuestra atención, pues necesitaríamos, ¿no?, 18.000 vidas, ¿no? Más bien quiere decir que hay una producción ahí por una fuerza anónima, que es la de la avidez de novedades. Voy a hacer algo nuevo, voy a decir algo que sea lo último, voy a... Y entonces nos ponemos todos a decir cosas que sean lo último, que sean lo nuevo, etcétera, y solamente decimos tonterías, ¿no? Quizás, ¿no? O haya dos o tres entre ellas que merezca la pena. El caso es que estamos ahí como dominados por la necesidad de dar valor solamente a lo que está en primera línea ahí, lo de vanguardia. Y esta avidez de novedades, si profundizamos un poco más en la línea de lo que dice ahí Heidegger, es un movimiento que nos introduce en una ansiedad continua. Porque fijaos, si lo único valioso es lo nuevo, pues entonces, por definición, en cuanto aparece algo nuevo y lo tenemos, se hace viejo. Y entonces nos vemos impulsados a buscar otra novedad. Vale, surge otra. La tocamos, la tenemos, la adquirimos. Pero inmediatamente, en cuanto la adquirimos, esa novedad se convierte en una novedad pasada, es decir, en algo que ya no es novedad y por tanto muere para nosotros. Ya no tiene valor. Y así, progresivamente. De tal manera que no estamos nunca en nada. Porque siempre que estamos en algo, ya se ha convertido en algo que ya no es novedad, en algo que ya no es valioso por sí mismo, y estamos lanzados entonces como compulsivamente a otro movimiento de búsqueda de otra novedad para adquirirla. Bueno, esto es una enajenación, es una alienación, pero es una alienación, según Heidegger, en sentido existencial. Quiere decir que ahí no soy, que ahí soy vacío, soy nada. ¿Por qué? Porque no estoy empuñando nada, porque no tengo nada, porque en realidad no estoy valorando nada, sino que estoy dejándome llevar por el movimiento de ir hacia esta novedad, que se pierde inmediatamente, y ir a otra, que se pierde inmediatamente, ir a otra y a otra y a otra, y soy el movimiento de ir de una a otra, que es como un vagar, sin habitar en ningún lado, ¿eh? Y sin tener una existencia propia en la que demorarme, ¿no? No me demoro en nada. Hoy vamos urgidos por la prisa, por el tiempo de lo urgente, ¿no? Y al estar así, no sé si os pasa a vosotros, pero algunos días piensa uno, ¿no? Cuando llega la noche, he hecho 10.000 cosas y sin embargo no he hecho nada. Tengo la sensación de no haber hecho nada, no sé. Y sé que he hecho 18.000 cosas. Desde que me levanté no he parado, pero no sabría decir. Es que la vida interiormente me está diciendo que no he hecho nada, que no he empuñado nada. Bueno, quizás aplicando lo que dice Heidegger, eso ocurre porque en la vida cotidiana de las sociedades actuales estamos entregados a una actividad de vorágine en la que hacemos algo y entonces eso algo es como una novedad, como es lo que nos concierne ahora, hay que hacer ahora, ¿no? Pero inmediatamente esa actividad pasa y tenemos que pasar a otra que es, ¿no?, la nueva que se pone en primera escena. Y vamos de una en otra, como de novedad en novedad, de una en otra, ¿no? Y al final no estamos en ninguna tarea, no estamos en ninguna realización, sino en la búsqueda de una realización, lo cual no es una realización. Así que estamos en la búsqueda de novedad.
Si profundizamos un poco más, podríamos decir que en este anhelo de novedades, avidez de novedades, estamos siempre como intentando apropiarnos de lo nuevo que surge de un modo extraño, ya veréis. Utiliza Heidegger el término desalejar, que es un verbo que no existe, ¿no? Desalejar en castellano. Bueno, pero que se crea filosóficamente para entender esto. Imaginemos que vamos de viaje a una ciudad eh, en un viaje de estos preparados, ¿no? Que hay ya, y los monitores nos conducen, como es habitual, en esa ciudad de un monumento a otro, de un lugar que hay que visitar a otro, y estamos pues 3 días así, con una prisa de un lado a otro, y cuando volvemos a casa, pues tenemos la impresión de que no hemos habitado en esa ciudad que hemos visitado. Habitar significaría quedarse allí un poco de tiempo, demorarse, ¿no? Inmiscuirse en el mundo de la vida de allí y no estar, ¿no? Simplemente dando vueltas de un museo a otro, ¿no? De un escenario a otro. En realidad, puede decir uno, he desalojado, desalejado, desalejado esa ciudad que yo no conocía. En el sentido siguiente, antes estaba lejos, yo no la había visitado y no la conocía. Y ahora ya la conozco porque he estado allí. ¿Quiere decir eso que la he traído conmigo? No, porque no la he vivido de verdad. Bueno, pues sigue estando lejos. Pero extrañamente, con una lejanía que me es próxima, porque tengo fotos aquí, tengo representaciones de aquella ciudad. Esto es lo que quiere decir Heidegger con el término desalejar. Desalejo lo nuevo, quiere decir que me lo acerco a mí sin romper la distancia que yo guardo con eso, porque en realidad no lo habito, no lo empuño, no lo vivencio, ¿no? Lo tengo igual de lejos que antes, pero en una lejanía, como digo, que es próxima porque me la puedo representar, por ejemplo, en imágenes fotográficas. Entonces yo le enseño a mi amigo, pues mira, ¿no? Y muestro en Instagram 18.000 fotos ahí. He estado, ¿no?, en Roma, ¿no? Fíjate, ¿no?, la prueba palpable de que he estado en Roma, 18.000 fotos, ¿no? Bueno, eso no prueba nada. Es que eso no me prueba, diría Heidegger, que haya estado en Roma. Tú en realidad no has estado en Roma si hablamos propiamente. Es que es una ficción que hayas estado. Bueno, pues esto es lo, la avidez de novedades en un sentido impropio, ¿no? Retrotraerse de esa existencia impropia a la existencia propia significaría habitar de nuevo, no adueñarse de lo nuevo de este modo, no poseerlo, sino habitar lo que sucede y no vivir siempre en ese margen de frontera, ¿no? De ir persiguiendo cualquier novedad que surge, porque eso nos conduce a un viaje sin retorno, ¿no? Bien, otro rasgo del uno es la ambigüedad. La ambigüedad tiene dos sentidos. En un primer sentido, la ambigüedad es el estar existiendo con la intención de habitar todas las posibilidades al mismo tiempo, con lo cual no se habita ninguna posibilidad, porque es un sobrevolar que no se compromete con ninguna posibilidad. Comprender, habitar, siempre implica una perspectiva concreta. Yo habito un mundo determinado, habito con una persona determinada, en una cultura determinada, en un tiempo determinado, y dentro de eso habito algo que
hago, ¿no?, en un mundo de sentido concreto en el que estoy, ¿no?, en esos límites determinados. Elegir habitar, pues, elegir limitarse en este sentido. Claro que no me limito para siempre, porque yo puedo habitar un determinado mundo de la vida, un determinado ámbito de la existencia, y después cambiar mi habitar, ¿no? Y habitar otro tipo de existencia, con otros seres humanos, etcétera, etcétera. Pero siempre transformando el habitar, que implica siempre partir de una perspectiva concreta, de condiciones concretas de existencia. Otra cosa sería no querer inmiscuirse en una perspectiva concreta, porque eso implica un compromiso con esa realidad concreta. Y entonces, hacer como que se está, no estando realmente. Entonces se despega uno de la realidad, se desarraiga y llega un punto en el que puede estar en esta posibilidad haciendo como que está, puede estar en esta otra haciendo como que está, puede estar en un conjunto muy amplio de posibilidades haciendo como que está en todas y cada una de ellas, cuando en realidad lo que está ocurriendo es que no está en ninguna de ellas. Esto es la ambigüedad, ¿no? Pensemos qué es lo que pasa, por ejemplo, hablo por mi experiencia, no quiero achacaros nada, ¿no? Porque yo también vivo en esta época y utilizo las redes y entro en ellas, ¿no? Bueno, pues a veces tengo esta sensación. Yo entro, por ejemplo, en Facebook. Y entonces, pues al principio está bien porque digo, bueno, es que hay periódicos digitales aquí que me interesa leer. Bueno, pues entro con esa intención. Hay gente aquí que yo valoro y entonces ellos han leído y comparten noticias que son interesantes. Bueno, vale. Pero llega un momento en el que soy devorado por un movimiento que no me pertenece. Y entonces leo esto que ya no me interesa tanto, me dejo llevar, me introduzco en esa posibilidad, de ahí paso a otra, y a otra, y a otra, y a otra. Cuando me doy cuenta, resulta que estoy en una infinidad de posibilidades de comprensión, de discurso, de interpretación, etcétera, de perspectiva, en una multiplicidad de discusiones, ¿no? Y sin embargo tengo la sensación de que estoy vacío. ¿Qué es lo que pasa? Que estoy en la ambigüedad, que estoy en todas las posibilidades y en ninguna. Y es que para comprender y para estar ante un sentido es necesario estar limitado en una concreción, ¿no? Si en ese momento yo salgo de ahí y me pongo a leer un libro, entonces me limito. Estando limitado por lo que estoy leyendo, puedo ya volver a Facebook, decir algo y salirme otra vez desde esa perspectiva, ¿no? Es decir, controlando yo puedo habitar pasando de una perspectiva concreta a otras perspectivas concretas. Entonces, insisto, la ambigüedad es todo lo contrario, no es pasar de una perspectiva a otra o de un escenario a otro. Es hacer como que se está en un escenario, como que se está en otro, como se está en otro, hacer como que se está en muchos y no estar en ninguno. Y eso es a lo que conduce la existencia impropia de la cual está hablando Heidegger. El otro sentido de la ambigüedad es el siguiente. Ya veréis, está impactante. Imaginaos que uno se da cuenta de que su existencia ha estado dirigida por las habladurías y por la avidez de novedades. Y entonces dice, bien, oye, yo no puedo estar dirigido así por una fuerza anónima. Quiero volver a mí mismo y empuñar mi propio proyecto. Soy proyecto y quiero empuñarme a mí mismo y que esta proyección pues surja de mi libertad, no de esa inercia ciega. Bueno, vale. Imaginemos que ahí, en este momento, justo en este momento, en el que estoy pensando, vale, me voy a hacer cargo de mí.
Entonces empiezo a fantasear esta tendencia, me voy a hacer cargo de mí. Y me quedo ahí. No me hago cargo de mí mismo, sino que me quedo degustando me voy a hacer cargo de mí mismo. ¿Mm? En ese caso, la tendencia a hacerme cargo no es realizada, sino que es soñada, simplemente. Puedo entonces tomarme, vamos, esto es un ejemplo nada más para entendernos nosotros. Me puedo tomar un cubata, ¿no? Fumarme un cigarrillo y entonces empezar a decirme a mí mismo, he estado toda la vida o llevo muchos años existiendo de un modo inauténtico. Voy a existir auténticamente ahora, ¿no? Pero podemos decir como José Mota, ¿no? Pero hoy no, mañana, ¿no? Y mañana decimos, pues mañana. Entonces, pero seguimos ahí degustando eso y nuestra existencia se convierte en ese degustar. Y entonces existimos ¿cómo? Pues como este personaje que va siempre de auténtico, pero que en realidad no realiza nada, porque es que va de realizar su propia existencia, no que la realice. ¿Mm? Espero haberme explicado con esto. Esto es la ambigüedad en un sentido profundo. Bueno, en realidad, en general, ¿qué dice Heidegger al respecto? La existencia te pone en la responsabilidad de hacerte cargo de ti mismo, de hacerte cargo de tu propio ser. Y para eso hay que salir de la existencia impropia, en el uno, en el man. ¿Cómo se hace esto? Percatándose de que está dirigida por las habladurías, la avidez de novedades y la ambigüedad, percatándose de eso. Y entonces aprehendiendo la propia vida, aprehendiendo la propia existencia. De tal manera que uno entra en proximidad consigo mismo. ¿Eh? Al estar en proximidad consigo mismo, está uno abonando esa pasividad activa a la que me refería antes. Está uno dejándose ser en sí mismo, pero de un modo lúcido. ¿Mm? Se está uno dejando en esta oscuridad, pero de una manera lúcida, ¿no? Es que yo reposo sobre mí mismo, aunque sea esta oscuridad, ¿no? Pero yo no reposo sobre algo ajeno a mí. ¿No? Reposo sobre mí mismo, sobre este fondo que yo soy, y al hacer esto, entonces estoy poniendo las condiciones para que me surjan proyectos concretos, ideas concretas, intenciones concretas, que ya sí se puede decir que forman parte de mí mismo, ¿no? Libre. Esta sería más o menos la forma en que se sale del uno, ¿no? No es una forma, digamos, a base de intenciones conscientes, sino a base de otra operación, que es a lo que se le llama comprensión hermenéutica, ¿no? Una comprensión de sí mismo, que es aprehensión de mí como sentido, ¿no? Me aprehendo como que se está preguntando sobre cuál es su existencia propia, que que se está dando cuenta que estaba antes en la vida de novedades, en la etcétera, etcétera, ¿no? En el acto mismo de volverme así reflexivamente hacia mí, ¿no? Ese acto mismo es la condición de posibilidad de una existencia propia, porque si abonamos este suelo, desde el punto de vista de Heidegger, estamos dejando que surjan ahí acciones concretas, una persecución consciente de algo concreto, bueno, sobre ese suelo, y ya sí nos pertenece.